No debería haber tomado aquella carretera. La niebla era tan densa que parecía viva, como si respirara conmigo. A veces pienso que la noche intentaba decirme algo, que no siguiera, que no mirara atrás. Pero la vi, de pie, sola, empapada de silencio. Y en ese instante, el miedo dejó de venir de fuera y empezó a nacer en mí. Buenas noches, carroñita. Hoy me he colado de copiloto. El conductor aún no sabe si soy un sueño o su último error de la noche. ¿Oíste eso? No era el viento. La niebla trae compañía. Y tú recogiste a la equivocada. Pero morir solo es muy triste, ¿no? Si esta historia no te acelera el corazón, suscríbete y te cuento otra. Baja las luces, aprieta el volante y no mires por los retrovisores. Vamos con la historia. La pasajera de medianoche. Era pasada la medianoche cuando tomé aquella carretera secundaria, un atajo solitario que atravesaba el bosque. Una niebla espesa se arremolinaba sobre el asfalto, desdibujando las líneas blancas y devorando los bordes del camino. No había luna ni estrellas visibles. Únicamente los faros de mi coche rompían la oscuridad densa, creando túneles de luz temblorosa entre los árboles. Sentía una opresión en el pecho, como si la noche misma me observara en silencio. Conduje varios kilómetros sin cruzarme con un solo vehículo. El silencio era absoluto, apenas roto por el ronroneo del motor y el golpeteo rítmico de la lluvia ligera sobre el parabrisas. De pronto, distinguí una figura a un lado de la carretera. Al principio era apenas un bulto entre la bruma, pero al acercarme, vi la silueta de una mujer joven de pie junto al arcén. Estaba inmóvil bajo la llovizna fina, con la cabeza gacha y el pelo largo ocultándole el rostro. Llevaba un vestido oscuro y una chaqueta ligera, cuya tela, curiosamente, no parecía empapada, a pesar de la humedad. Instintivamente reduje la velocidad. ¿Qué hace alguien aquí a estas horas? La chica alzó el brazo lentamente, pidiendo autostop. Mi primer impulso fue seguir de largo. Historias de autoestopistas fantasmas rondaron mi mente, pero algo en su fragilidad me hizo detenerme unos metros más adelante. Miré por el retrovisor. Seguía allí, esperando bajo la lluvia. Tragué saliva, sintiendo un escalofrío irracional. Finalmente, accioné las luces intermitentes y di marcha atrás despacio hasta quedar a su altura. Cuando quedó junto a la ventanilla del copiloto, encendí la luz interior. Era muy joven, no más de 20 años, con la piel lívida y el cabello negro pegado al rostro. Sus ojos estaban opacos, ausentes. Quité el seguro de la puerta y le hice una seña. ¿Necesitas que te lleve?, pregunté con voz tensa. Sin responder con palabras, abrió la puerta y se sentó lentamente. Noté que sus ropas extrañamente estaban secas, pese a la bruma constante. Un olor tenue a tierra mojada invadió el auto cuando ella cerró la puerta. ¿A dónde vas?, intenté de nuevo mientras reanudaba la marcha. La joven tardó unos instantes en contestar. Sus manos pálidas se retorcían sobre su regazo. Finalmente susurró, apenas audible: más adelante, en la curva. Un escalofrío recorrió mi espalda. Su voz sonó hueca, lejana, como nacida del fondo de un pozo. Aquella carretera tenía muchas curvas, pero una en especial era famosa por su peligrosidad, a unos kilómetros. Recordé haber escuchado algo en el pueblo cercano sobre la curva de la mujer muerta, una leyenda local. Intenté concentrarme en el camino, desechando esas ideas absurdas.
Conduje en silencio unos minutos. Mi pasajera no volvió a hablar, solo miraba por la ventanilla, aunque fuera pura negrura lo que se extendía afuera. La observé de reojo. Iba descalza, con los pies sucios de polvo. En la muñeca llevaba una pulsera de hospital, de esas de plástico con un nombre impreso. Entreabrí la boca para preguntarle si estaba bien, pero algo me advirtió que era mejor callar. El aire en el coche se había enfriado mucho desde que ella subió. Encendí la calefacción para ocultar el temblor de mis manos en el volante. Solo es una chica en apuros, intenté convencerme. Nada extraño sucede. Sin embargo, cada fibra de mi cuerpo sabía que algo andaba mal. La carretera comenzó a serpentear en subida. Los árboles se cerraban alrededor, formando un túnel natural, y la niebla se hacía aún más espesa. Reduje la velocidad por precaución. De pronto, la muchacha se tensó en su asiento. Con el rabillo del ojo, vi que giraba lentamente la cabeza hacia mí. «Ten cuidado», murmuró de pronto con su voz hueca. Antes de que pudiera reaccionar, algo surgió en medio de la carretera. ¡Un niño! Frené en seco, girando el volante para esquivar la pequeña figura que cruzaba corriendo envuelta en niebla. El coche derrapó y se detuvo a centímetros del guardarraíl. Mi corazón martilleaba. ¿Había golpeado al niño? Miré a mi acompañante con el corazón en un puño. Ella seguía impasible, mirando al frente como si nada. Salí tambaleando del coche, con los faros iluminando la calzada, y me aventuré unos pasos bajo la lluvia, buscando desesperado algún rastro. No vi a nadie, ni niño, ni huellas. Solo la niebla girando perezosa bajo la luz. Tragué saliva con la boca seca. Detrás de mí, la puerta del copiloto se cerró de golpe con un ruido sordo que me hizo saltar. Me giré en redondo. La chica ahora estaba parada en medio de la carretera, unos metros más atrás. Tenía la cabeza inclinada, el cabello cubriéndole el rostro. ¿Estás bien?, atiné a preguntar, mis nervios de punta. Entonces, ella alzó la cara hacia mí con un movimiento espasmódico. La luz de los faros apenas la alcanzaba, pero pude ver al fin sus ojos y comprendí que no estaba viva. Sus órbitas carecían de brillo, dos pozos negros e insondables. Sus labios se abrieron en una mueca extraña, mezcla de dolor y furia. «Te dije que no miraras atrás», articuló, sin mover casi la boca. El terror se apoderó de mí. Retrocedí tropezando mientras ella avanzaba un paso hacia mí. En ese instante, un destello iluminó la escena. Otro coche venía bajando la cuesta. Sus faros atravesaron la bruma. Me volví hacia las luces que se aproximaban, levantando los brazos desesperado. El vehículo tocó la bocina y frenó bruscamente al verme. Cuando miré nuevamente hacia donde estaba la chica, ya no había nadie. La niebla flotaba sobre el asfalto vacío. La puerta de mi coche seguía abierta, de par en par. El conductor recién llegado salió corriendo hacia mí, alarmado. «¿Qué ha pasado? ¿Está todo bien?», me preguntó. Yo apenas podía articular palabra. Señalé con mano trémula hacia la curva. La chica de la curva», balbucié. El hombre me examinó con desconcierto. Miró dentro de mi coche, donde el asiento del copiloto permanecía vacío, aunque el tapizado estaba empapado, como si alguien mojado hubiera estado sentado allí. Frunció el ceño, más confundido que antes. Al ver la huella húmeda en el asiento, tomó su linterna y comenzó a buscar alrededor, llamando por si alguna pasajera hubiera salido herida. Yo seguía en shock, sabiendo que no encontraría a nadie. Minutos después, tras no hallar rastro alguno, el desconocido me acompañó en su auto hasta el pueblo más cercano. «Tuviste suerte de no estrellarte», me decía. «Esa curva se cobra víctimas todos los años». Apenas lo escuchaba. Solo podía pensar en la advertencia de aquella aparición: «No mires atrás». Días después, supe la verdad. 30 años atrás, una joven desorientada escapó del hospital y murió atropellada en esa misma curva. Desde entonces, numerosos conductores aseguraban haberla visto en noches de niebla haciendo autostop.
para luego desaparecer sin dejar rastro, salvo por el asiento empapado que dejaba a su paso. Otros hablaban de niños fantasma que se atravesaban en el camino. No he contado a nadie mi historia, pero cada noche sueño con aquella mirada vacía reflejada en mi retrovisor. Jamás volví a conducir por caminos solitarios de noche, y mucho menos a recoger autoestopistas. A veces, al pasar cerca de la curva maldita, creo ver entre la bruma la silueta de una joven observándome. Entonces recuerdo el susurro gélido de la pasajera de medianoche y acelero con el corazón en un puño, sin atreverme a mirar por el espejo. Si aquella noche hubiese dormido 1 hora más, si no hubiese abierto la boca, ¡Ay, mis carroñitas queridas! Venid, venid, que hoy os traigo algo delicioso. Una historia que huele a rueda quemada y decisiones bien idiotas. Que se lo digan a Luis, que abrió la boca 2 segundos y casi le arrancan la cabeza otros 2 después. Así que abrochaos los cinturones y cerrad ese piquito, ¿eh? Porque esta noche, en Pulp Terror, perseguido. la lluvia llevaba más de 1 hora cayendo, fina, gris, casi horizontal, como si quisiera perforar el parabrisas. Eran las 2:53 de la madrugada, y la comarcal serpenteaba entre un bosque negro que parecía no terminar nunca. Luis llevaba 11 horas de pie, un café mal hecho, y una discusión por teléfono que le seguía dando vueltas en la cabeza. Solo quería llegar a casa, ducharse y apagar la mente. La curva apareció demasiado rápido. Giró tarde. Las ruedas delanteras patinaron y el coche se desvió hacia el carril contrario. En ese mismo instante, un par de faros irrumpió en la oscuridad. El cruce fue un latigazo. Los 2 coches pasaron a centímetros. Los espejos chocaron con un golpe seco. Luis enderezó de milagro, frenó y se quedó quieto con el corazón latiéndole en la garganta. Tragó saliva, tembloroso. El otro coche, un sedán gris, también se detuvo unos 40 metros más atrás. La lluvia convertía sus faros en manchas fantasmales. Luis bajó la ventanilla sin pensar. «Mira por dónde coño vas, gilipollas», soltó, más por el susto que por otra cosa. El insulto salió disparado a la noche como una chispa. Y prendió. El sedán apagó sus luces. Quedó en silencio. Inmóvil. Luis frunció el ceño. La lluvia intensificó de golpe, como si la noche retuviera la respiración. De pronto, las luces largas del sedán se encendieron con un fogonazo violento. El motor rugió, y el coche arrancó hacia él. «No, no, no», murmuró Luis, no podía creerlo. Metió primera y giró al arcén levantando una nube de agua. Volvió al asfalto derrapando, intentando ganar velocidad. El sedán se pegó a su parachoques como si estuviera atado a él. Luis aceleró. 80, 100, 120, 140 kilómetros por hora. El sedán no se separaba ni 1 metro. Las luces largas lo cegaban, vibrando en los espejos. La figura detrás del volante era apenas una sombra inclinada, pero había algo en esa postura, en esa rigidez, que le puso los pelos de punta. No era solo ira, era obsesión. Luis apretó más el acelerador. El sedán tocó el claxon, 3 pitidos secos, cortos, insistentes. Un sonido inquietante, casi infantil, como un reclamo. Luis sintió cómo se le erizaba el cuero cabelludo. «Por favor, basta», susurró, sin nadie que pudiera oírle. El perseguidor embistió. Primero un golpe pequeño, de tanteo. Luego otro más fuerte que hizo que el coche de Luis se desestabilizara. Luis corrigió, jadeando. El sedán volvió a golpear, esta vez en diagonal, obligándole a pisar la línea del carril contrario. Luis cerró los ojos un segundo, y por un momento fugaz,
recordó algo absurdo. Su madre diciéndole, años atrás, la carretera no perdona, hijo. Te quita años de vida y nunca te los devuelve. Quiso llorar. El perseguidor volvió a chocar. La carretera empezó a estrecharse. Los árboles se cerraban como muros. Y al fondo, recortado entre la lluvia, apareció el puente del kilómetro 47. Un paso estrecho, sin arcén y un quitamiedos oxidado. Luis entendió de forma brutal e instantánea que pasara lo que pasara en los siguientes 10 segundos, iba a doler. Sintió esa claridad fría que llega justo antes del desastre. No hay salida. Nos vamos a estrellar. El sedán embistió por última vez. El mundo se rompió. El coche de Luis derrapó, giró, chocó contra el quitamiedos y rebotó violentamente. El airbag le estalló en la cara, el cinturón le cortó el pecho, sintió el sabor de la sangre en la boca. El sedán se estrelló en el lado contrario. Metal contra metal. Cristales saltando como metralla. El rugido del motor agonizando. Luego, silencio. Y la lluvia. Luis abrió los ojos con dificultad. El olor a gasolina y plástico quemado le golpeó. Todo le dolía. El hombro, la frente, las costillas. Con esfuerzo, empujó la puerta destrozada y salió tambaleándose. El asfalto estaba frío y resbaladizo, mezclado con aceite y sangre. A unos 15 metros, el sedán humeaba. Y la puerta del pasajero se abrió con un crujido. Un hombre salió arrastrándose. Luis se quedó helado. El tipo era más alto de lo que parecía desde el coche. Tenía la cara surcada por cortes, un ojo entreabierto por la hinchazón y una pierna claramente rota. Pero caminaba, o más bien avanzaba como un animal herido que no entiende el dolor, solo su objetivo. Sus ojos estaban completamente dilatados, reflejando la luz de manera inquietante. Respiraba por la boca, dejando caer babas con la lluvia. Los dedos se le movían solos, como crispados. Luis retrocedió. Tío, oye, ya basta, ¿vale? Dijo con voz temblorosa. Ha sido un susto. Lo siento. De verdad lo siento. El hombre ladeó la cabeza, muy despacio. Una sonrisa mínima y torcida asomó en su cara como si disfrutara del miedo de Luis. No había cordura en esa mirada. Ninguna. Casi, murmuró con voz quebrada. Casi me matas. Luis tragó saliva. Fue un mal ángulo, la curva. Los dos íbamos rápido. No lo hice aposta. El hombre dio un paso adelante. Arrastraba la pierna rota, pero la arrastraba con la fuerza de alguien que ya no siente su propio cuerpo. Era como ver a un niño de 2 metros intentando imitar a un adulto. Me has gritado. A mí. Luis levantó los brazos en señal de paz. Vale. Perdón. Perdón, tío. No quería. El hombre gritó. Un sonido áspero, animal, salido del estómago, y se lanzó hacia él. Luis giró intentando huir, pero resbaló con gasolina. Cayó. Se cortó la mano con un trozo de cristal. El dolor le nubló la vista. El perseguidor llegó encima en segundos. Le clavó algo. Un trozo de espejo roto, fallando por poco el costado. Luis forcejeó sintiendo codos, rodillas, uñas, aliento caliente mezclado con sangre. Luis palpó a ciegas en el suelo. Notó pistales, tornillos, metal retorcido. Sus dedos tocaron un tornillo grueso, aún caliente. Con un grito desesperado lo clavó bajo el axila del agresor. El hombre soltó un bramido y cayó de lado, respirando con dificultad. Pero no estaba muerto, y no estaba rendido. Luis se levantó tambaleando, empapado, sangrando, agarrando una barra metálica. El perseguidor apoyó una mano en el suelo para incorporarse. Luis retrocedió un paso. El hombre levantó la cabeza. Su cara era un mapa de sangre, lluvia y locura. Sí, jadeó. ¿Me dejas levantarme? Luis sintió un escalofrío recorrerle la columna. Te mato. La frase no fue una amenaza.
Fue una realidad simple. Era la primera frase clara, honesta y totalmente cuerda que había dicho. Luis respiró hondo. Su vista se nubló un segundo. El olor a gasolina lo envolvía. Los coches humeaban a los lados. El puente retumbaba con la lluvia. Asintió. Lo sé. Por eso no voy a dejarte. El golpe metálico resonó entre los árboles, y el kilómetro 47 volvió a quedarse en silencio. Y dejad un like antes de que os persiga alguien como a él. Bienvenidos al bosque, carroñitas. Aquí hasta los árboles tienen hambre. ¿Oís ese silbido? Si contestas, ya no decides tú por dónde caminas. En este sendero los niños no se pierden. Se quedan a esperas de visitas. Si ves un altar en mitad del bosque, no reces, corre. Ya llegas tarde para el milagro. Acomodaos, carroñitas. Hoy traigo el camino que empieza en un bosque y termina dentro de vuestra cabeza. El sendero de las sombras. El cielo empezaba a oscurecer cuando decidí abandonar el coche averiado y seguir a pie por aquel sendero angosto. La carretera principal quedaba a kilómetros y mi teléfono no tenía señal. Según el mapa, el viejo camino boscoso era un atajo hacia el poblado de San Albano. Llegaré antes de que anochezca, me dije sin mucha convicción. El sendero de tierra se internaba entre robles añosos y matorrales espesos. Mis pasos levantaban el olor húmedo de hojas podridas. A los pocos minutos, la penumbra era casi total bajo la bóveda de ramas. Solo algún resquicio de luz rojiza se filtraba desde el poniente. Aceleré el paso. No podía quitarme de la cabeza las palabras del hombre en la gasolinera. Por nada del mundo, tomes el camino viejo tras el ocaso. Lo atribuí al típico folclore local para asustar forasteros. Ahora, en la creciente oscuridad, esa advertencia regresaba con eco siniestro a mi mente. Cada tanto, el sendero se bifurcaba o parecía perderse entre la maleza. Más de una vez temí haberme desviado, pero volví a hallar huellas de neumáticos antiguas o tablones podridos que marcaban la ruta principal. El silencio era absoluto, apenas quebrado por el crujir de mis pasos y el zumbido lejano de insectos. Ni siquiera el viento susurraba entre las hojas. Tras media hora andando, cayó la noche por completo. Saqué la linterna de mano de mi mochila, su haz amarillento temblaba sobre el camino, proyectando sombras alargadas que se movían a mi alrededor. Entonces escuché un sonido que me detuvo en seco. Un silbido agudo, breve, como el que se haría para llamar a un perro o a una persona. Giré sobre mis talones, apuntando la linterna hacia la oscuridad a mis espaldas. Nada, solo árboles retorcidos e impenetrables. Tragué saliva, con el corazón acelerado. Permanecí quieto unos instantes, conteniendo el aire. Justo cuando convencí a mi mente de seguir adelante, el silbido sonó de nuevo, más largo e insistente, claramente humano, ahora a mi derecha entre los árboles. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», pregunté con voz trémula. Ninguna respuesta, solo un silencio expectante. La sensación de ser observado me oprimía el pecho. Apreté la linterna y proseguí, ahora más despacio, intentando no hacer ruido. El sendero comenzó a empinarse loma arriba. A un lado, distinguí las ruinas de un antiguo vallado de piedra cubierto de musgo, señal de alguna finca vieja. Quizás faltaba poco para llegar a terreno abierto, pensé tratando de calmarme. Unos minutos después, vislumbré un tenue resplandor anaranjado entre los árboles. ¿Luces de casas? Apagué la linterna.
Allá adelante titilaba una claridad muy débil. Apuré el paso cuesta arriba esperanzado, pero al llegar a un claro, me detuve desconcertado. La luz había desaparecido. A mi alrededor solo había oscuridad cerrada y troncos por doquier. Mi pulso martillaba en los oídos. Barrí el claro con la linterna y me estremecí al descubrir un pequeño altar de piedra cubierto de velas derretidas y ofrendas marchitas. Entre las flores secas, vi fotografías ajadas por la intemperie, cintas descoloridas y juguetes oxidados. Era un memorial, probablemente para un niño a juzgar por los juguetes. Una de las fotos, apenas visible bajo la cera, mostraba a un chiquillo de unos 10 años sonriendo. Un susurro helado rozó mi oído. Ayúdame. Solté un respingo y me giré en redondo, iluminando la nada. Solo el altar solitario y la espesura silenciosa. ¿Quién anda ahí?, exclamé con la voz entrecortada. En respuesta se oyó una risita infantil, breve y cercana. Apunté la linterna hacia sonido. Entre dos troncos, a pocos metros, había una figura menuda. Era un niño. Estaba de pie muy quieto, con ropas antiguas empapadas y la cabeza ligeramente ladeada. Tenía el pelo pegado a la frente húmeda y me observaba con ojos enormes y brillantes. Un hilo oscuro le corría desde la sien por la mejilla. Al verlo, supe que era el mismo niño de la fotografía del altar. ¿Estás bien?, balbuceé dando un paso hacia él. El niño esbozó una sonrisa extraña y se llevó un pequeño silbato plateado a sus labios. Sopló suavemente, produciendo el mismo silbido agudo de antes. Un viento helado barrió el claro, apagando mi linterna y dejándome en negrura total. Entré en pánico. Retrocedí a trompicones, sin saber a dónde huir. La risa infantil resonó de nuevo, ahora multiplicada a mi alrededor. Mezclada con susurros incomprensibles, sentí presencias moviéndose entre los árboles. Eché a correr a ciegas por donde creía que estaba el sendero, apartando ramas con las manos mientras notaba cómo me arañaba en el rostro y los brazos. Las carcajadas y murmullos parecían perseguirme. De pronto tropecé y caí por un terraplén. Rodé cuesta abajo entre hojarasca y piedras hasta detenerme con un golpe que me dejó aturdido. Un sabor metálico inundó mi boca. Me había mordido la lengua. 3. El sendero de las sombras. El cielo empezaba a oscurecer cuando decidí abandonar el coche averiado y seguir a pie por aquel sendero angosto. La carretera principal quedaba a kilómetros y mi teléfono no tenía señal. Según el mapa, el viejo camino boscoso era un atajo hacia el poblado de San Albano. Llegaré antes de que anochezca, me dije, sin mucha convicción. El sendero de tierra se internaba entre robles añosos y matorrales espesos. Mis pasos levantaban el olor húmedo de hojas podridas. A los pocos minutos, la penumbra era casi total bajo la bóveda de ramas. Solo algún resquicio de luz rojiza se filtraba desde el poniente. Aceleré el paso. No podía quitarme de la cabeza las palabras del hombre en la gasolinera. Por nada del mundo tomes el camino viejo tras el ocaso. Lo atribuí al típico folclore local para asustar forasteros. Ahora, en la creciente oscuridad, esa advertencia regresaba con eco siniestro a mi mente. Cada tanto, el sendero se bifurcaba o parecía perderse entre la maleza. Más de una vez temí haberme desviado, pero volvía a hallar huellas de neumáticos antiguas o tablones podridos que marcaban la ruta principal. El silencio era absoluto, apenas quebrado por el crujir de mis pasos y el zumbido lejano de insectos. Ni siquiera el viento susurraba entre las hojas. Tras media hora andando, cayó la noche por completo. Saqué la linterna de mano de mi mochila. Su haz amarillento temblaba sobre el camino, proyectando sombras alargadas que se movían a mi alrededor. Entonces escuché un sonido que me detuvo en seco, un silbido agudo, breve, como el que se haría para llamar a un perro o a una persona.
Giré sobre mis talones, apuntando la linterna hacia la oscuridad a mis espaldas. Nada, solo árboles retorcidos e impenetrables. Tragué saliva, con el corazón acelerado. Permanecí quieto unos instantes, conteniendo el aliento. Justo cuando convencí a mi mente de seguir adelante, el silbido sonó de nuevo, más largo e insistente, ahora a mi derecha entre los árboles. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?, pregunté con voz trémula. Ninguna respuesta, solo un silencio expectante. La sensación de ser observado me oprimía el pecho. Apreté la linterna y proseguí, ahora más despacio, intentando no hacer ruido. El sendero comenzó a empinarse loma arriba. A un lado distinguí las ruinas de un antiguo vallado de piedra cubierto de musgo, señal de alguna finca vieja. Quizá faltaba poco para llegar a terreno abierto, pensé tratando de calmarme. Unos minutos después, vislumbré un tenue resplandor anaranjado entre los árboles. ¿Luces de casas? Apagué la linterna. Allá adelante titilaba una claridad muy débil. Apuré el paso cuesta arriba esperanzado, pero al llegar a un claro, me detuve desconcertado. La luz había desaparecido. A mi alrededor solo había oscuridad cerrada y troncos por doquier. Mi pulso martillaba en los oídos. Barrí el claro con la linterna y me estremecí al descubrir un pequeño altar de piedra cubierto de velas derretidas y ofrendas marchitas. Entre las flores secas vi fotografías ajadas por la intemperie, cintas descoloridas y juguetes oxidados. Era un memorial, probablemente para un niño, a juzgar por los juguetes. Una de las fotografías, apenas visible bajo la cera, mostraba a un chiquillo de unos 10 años sonriendo. Un susurro helado rozó mi oído. «Ayúdame». Solté un respingo y me giré en redondo, iluminando la nada, solo el altar solitario y la espesura silenciosa. «¿Quién anda ahí?», exclamé con la voz entrecortada. En respuesta, se oyó una risita infantil, breve y cercana. Apunté la linterna hacia el sonido. Entre dos troncos, a pocos metros, había una figura menuda. Era un niño. Estaba de pie muy quieto, con ropas antiguas empapadas y la cabeza ligeramente ladeada. Tenía el pelo pegado a la frente húmeda y me observaba con ojos enormes y brillantes. Un hilo oscuro le corría desde la sien por la mejilla. Al verlo, supe que era el mismo niño de la fotografía del altar. ¿Estás bien?, balbuceé, dando un paso hacia él. El niño esbozó una sonrisa extraña y se llevó un pequeño silbato plateado a los labios. Sopló suavemente, produciendo el mismo silbido agudo de antes. Un viento helado barrió el claro, apagando mi linterna y dejándome en negrura total. Entré en pánico. Retrocedí a tropincones, sin saber a dónde huir. La risa infantil resonó de nuevo, esta vez multiplicada a mi alrededor, mezclada con susurros incomprensibles. Sentí presencias moviéndose entre los árboles. Eché a correr a ciegas por donde creía que estaba el sendero, apartando ramas con las manos, mientras notaba cómo me arañaban el rostro y los brazos. Las carcajadas y murmullos parecían perseguirme. De pronto, tropecé y caí por un terraplén. Rodé cuesta abajo entre hojarasca y piedras hasta detenerme con un golpe que me dejó aturdido. Un sabor metálico inundó mi boca. Me había mordido la lengua. Con un gemido me incorporé. Mi linterna yacía unos pasos más allá, milagrosamente encendida. La recogí con manos temblorosas y la orienté en derredor, respirando con dificultad. Estaba en una hondonada rodeada de peñascos. Al iluminar el suelo, distinguí jirones de ropa podrida y un pequeño zapato infantil cubierto de moho. En la roca contra la que me había golpeado, varias marcas de arañazos profundos, como hechas por uñas desesperadas. Un sollozo escapó de mi pecho. Un crujido de ramas me hizo alzar la vista. Sobre la hondonada, en el borde superior, vislumbré al niño espectral asomado, rodeado de sombras más altas. Eran varias figuras humanoides de ojos brillantes en la oscuridad. Permanecían quietas, acechando. Un coro de susurros pronunció mi nombre desde la penumbra, prolongándolo con una malicia cantarina. El terror me dio fuerzas. Salí de la hondonada como pude y corrí ladera abajo sin mirar atrás, zigzagueando entre troncos. Los susurros y risas me siguieron un tramo, pero eventualmente solo escuché mis propios pasos y jadeos. No sé cuánto corrí, tropecé y volví a correr,
con ramas latiéndome en el rostro y raíces tratando de atraparme los pies. Mi ropa se desgarraba entre zarzas. La sangre tibia resbalaba por mis rasguños. Estaba al borde del desmayo. Cuando sentía que las piernas no me responderían más, de golpe, las copas de los árboles se abrieron sobre mí. Salí de la espesura a tropincones y me encontré en una carretera asfaltada. Era la carretera principal. El primer resplandor del amanecer teñía el horizonte de gris pálido. Había escapado del bosque maldito. Caí de rodillas sobre el asfalto mojado, sollozando de alivio y agotamiento. Al alzar la vista, distinguí a lo lejos las luces de un camión que se acercaba. Reuní energías para hacer señas. El vehículo disminuyó la velocidad y frenó a pocos metros. El conductor saltó de la cabina, alarmado al verme herido y cubierto de barro. Apenas recuerdo sus preguntas confusas y mi explicación incoherente de que me había perdido en el bosque. Mintiendo dije que unos perros salvajes me habían atacado. Cualquier cosa era más creíble que la verdad. Nunca pude explicar lo que ocurrió en el Sendero de las Sombras esa noche. El pueblo de San Albano resultó estar a más de 20 kilómetros en dirección opuesta a donde yo fui. «Te salvaste de milagro», me dijeron los lugareños más tarde. «Nadie que se pierda en ese bosque de noche vuelve siendo el mismo». Tenían razón. Desde entonces nunca más volví a ser el de antes. Jamás regresaría a ese camino maldito. Y a veces, incluso en la seguridad de mi hogar, al filo de la madrugada, juraría escuchar un silbido agudo a lo lejos, como una invitación siniestra del bosque que nunca dejará de llamarme. Si este camino te ha puesto los pelos de punta, deja un like. Dime en comentarios, ¿qué crees que era realmente el niño del silbato? Y si quieres más noches como esta, suscríbete a Pulp Terror. No sé en qué momento dejé de avanzar. Solo recuerdo que la noche empezó a repetirse, como si quisiera que no despertara jamás. Las carreteras nocturnas, ideales para pensar, reflexionar y estamparte sin darte cuenta. Al pobre diablo de hoy le pasó de todo, menos llegar a su destino. Así que respirad hondo y abrid bien los ojos, porque en Pulp Terror os traigo la carretera eterna. Llevaba lo que parecía una eternidad conduciendo, o al menos así me lo parecía. La autopista oscura se extendía ante mí sin final, serpenteando entre colinas y bosques que se difuminaban en la niebla. Miré el reloj digital del tablero por enésima vez, 3:33 AM. Otra vez esa maldita hora, clavada como un disco rayado. Golpeé el volante con frustración. Algo andaba terriblemente mal, pero no podía entender qué. No recordaba exactamente desde cuándo estaba manejando ni hacia dónde me dirigía. Solo tenía la certeza de que debía seguir adelante. Sentía a mis espaldas una presencia opresiva, como si la noche misma me persiguiera. El indicador de combustible seguía extrañamente lleno, detalle que en otro momento me habría desconcertado, y mi teléfono continuaba sin servicio, ni una sola raya de señal. La niebla se hizo más espesa aún. Reduje la velocidad, tenso. A los lados de la carretera, los árboles se alzaban como centinelas sombríos. El haz de los faros rebotaba en la bruma devolviéndome mi propia luz difusa. Entonces distinguí algo en el arcén unos metros más adelante, una figura humana caminando bajo la llovizna. Mis manos sudorosas se cerraron sobre el volante. Era una joven llova con pelo negro empapado que avanzaba despacio por la cuneta. Su silueta me resultó inquietantemente familiar. Aminoré la marcha al pasar junto a ella. La joven volvió el rostro hacia mí cuando la iluminé. Sus ojos oscuros brillaron un instante bajo la lluvia y pude jurar que su piel era lívida, mortalmente pálida. Sobresaltado, pisé el acelerador y me alejé, con el corazón golpeando en mi pecho. Esa chica la había visto antes, pensé aturdido, pero era imposible. Avancé en medio de la confusión, hasta que el eco de una sirena me hizo estremecer. Por el retrovisor vi aparecer destellos rojos y azules a lo lejos, acercándose rápidamente. ¿Policía? ¿Ambulancia? Era el sonido típico de una ambulancia antigua, de esas con sirena de aullido continuo. Retumbaba por la autopista desierta.
Instintivamente me orillé hacia la derecha para dejarla pasar. Sin embargo, los segundos transcurrieron y ningún vehículo me rebasaba. Miré de nuevo al espejo. Las luces giratorias seguían allí, a la misma distancia, acompañando mi marcha sin acercarse ni alejarse. La sirena ululó con más fuerza, perforando mis oídos en la soledad. ¡Vamos, adelante!, grité, desesperado, con la voz rota. En ese instante, las luces simplemente se apagaron y la sirena enmudeció, como si nunca hubieran estado. Mis propios faros eran nuevamente los únicos que atravesaban la niebla. Un escalofrío gélido me recorrió de pies a cabeza. Seguí conduciendo confuso y aterrado, tratando de recobrar la cordura. La carretera seguía desierta y monótona bajo la neblina. Fue entonces cuando pasé junto a un viejo letrero de señalización en la cuneta. Alcancé a leerlo de reojo. San Marcelo, 5 kilómetros. Se me heló la sangre. ¿San Marcelo? ¿No acababa de leer eso hace un rato? Un recuerdo difuso asomó en mi mente. Ese mismo cartel, ese mismo nombre. Pero era imposible asegurarlo. Ni siquiera sabía cuánto tiempo llevaba manejando en círculos. Pisé el freno y detuve el coche bruscamente. El chirrido de los neumáticos se apagó y un silencio sepulcral lo ocupó todo. Quité las llaves, el motor murió. Solo escuchaba mi agitada respiración. Miré a mi alrededor, niebla, oscuridad impenetrable. No puede ser, no hay manera de que siga en el mismo sitio. Sentía las sienes latir. Apoyé la cabeza en el volante, al borde de las lágrimas. ¿Qué quieres de mí?, grité, de pronto, golpeando el volante con las palmas. Mi voz se perdió en la inmensidad de la noche. Entonces, por el rabillo del ojo, noté un tenue resplandor anaranjado entre los troncos a la derecha. Me incorporé sobresaltado y miré fijamente. Parecía una pequeña luz, como la llama de una vela, oscilando a ras de suelo. Temblando, bajé la ventanilla. Un aire helado entró en el coche. La luz osciló acercándose lentamente al borde del asfalto. Su resplandor reveló la forma difusa de un niño de pie entre los troncos, sosteniendo lo que parecía ser una vela encendida. Mi corazón dio un vuelco. El niño levantó la mirada hacia mí. Sus ojos brillaron con el reflejo de la llamita. Y entonces, tanto el niño como la luz se desvanecieron sin más. No, me murmuré, llevándome una mano a la boca. Giré la llave con urgencia. El motor rugió encendido. Iba a pisar el acelerador cuando un golpe seco sacudió el techo del auto, justo sobre mi cabeza, abollando la chapa. Solté un alarido. Algo había caído sobre el coche desde arriba. Oí claramente un arañazo recorrer el metal. Como uñas raspando, en el espejo retrovisor vi con horror 5 rayas largas, trazándose en el cristal empañado de la luna trasera, con un chirrido espantoso. Me invadió el pánico. Hundí el pie en el acelerador. El coche salió disparado. Sentí un segundo impacto que hizo tambalear el vehículo. Lo que fuera que estaba arriba resbaló y cayó al pavimento con un golpe sordo, quedando atrás en la niebla. Con lágrimas cegándome los ojos, conduje a toda velocidad sin mirar atrás. Ya no pensaba, solo quería huir de aquella carretera maldita. Mis faros iluminaron entonces algo inesperado más adelante, luces de emergencia destellando en la distancia. Parecían varios vehículos detenidos. ¿Un accidente? Frené instintivamente. El destello azul y rojo me resultó, por primera vez, esperanzador. Significaba personas, autoridad, algo real en esta pesadilla. Me acerqué poco a poco. Un coche de policía con la torreta encendida bloqueaba parcialmente el paso. Detrás había una ambulancia con las puertas traseras abiertas y un par de autos más estacionados, de cualquier manera. Apagué mi coche a un lado de la carretera y bajé tambaleándome. Quería correr hacia los paramédicos, hacia los agentes, contarles que necesitaba ayuda, que algo inexplicable me ocurría, o tal vez simplemente sentir el contacto humano de nuevo. ¡Ey! ¡Estoy aquí!, grité, avanzando con manos alzadas. Nadie pareció notarme. Me acerqué más, empapándome con la llovizna fina que caía. Los paramédicos estaban arrodillados junto a un cuerpo tendido en el asfalto, practicándole RCP, con desesperación. Distinguí la chaqueta desgarrada y las botas de la víctima, idénticas a las mías. Un policía se apartó un poco y en la penumbra intermitente pude ver con nitidez el rostro pálido del accidentado. Era mi propio rostro. El mundo pareció resquebrajarse bajo mis pies. Me quedé paralizado, de pie bajo la llovizna, contemplando mi propio cadáver. La puerta del conductor de un coche destrozado permanecía abierta unos metros más allá, y reconocí mi vehículo, empotrado de frente a contra un árbol, humeante entre los focos de la patrulla.
Una cascada de recuerdos me golpeó. La curva traicionera bajo la lluvia, mi coche derrapando, el impacto brutal, la oscuridad. Todo había ocurrido, ¿qué? Horas atrás. Yo nunca sobreviví a aquella colisión. Estoy muerto, susurré, sin que nadie pudiera oírme. Los paramédicos intercambiaron miradas y negaron con la cabeza. Tras largos minutos de esfuerzo inútil, detuvieron la reanimación. Cubrieron mi cuerpo con una sábana. A mi alrededor, los agentes hablaban entre ellos en voz baja, registrando la escena sin reparar en mi presencia espectral. Un sollozo ahogado llamó mi atención a un lado del camino. Ahí, en la penumbra, distinguí varias figuras inmóviles que observaban la escena junto conmigo. Un hombre con uniforme de camillero manchado de sangre, una joven de vestido oscuro con el cabello empapado caído sobre el rostro, un niño que abrazaba un peluche deshilachado, un anciano de rostro triste bajo un paraguas. Todos me miraban en silencio, con una mezcla de compasión y bienvenida. Eran ellos. Los había visto durante mi errático trayecto nocturno. La chica de la curva dio un paso hacia mí y me tomó suavemente de la mano. Su tacto era frío, pero curiosamente confortante. Noté que ya no sentía pánico ni dolor, solo una infinita tristeza resignada. En el fondo de la niebla, lejos de los vivos, se perfilaba una vereda oscura que se internaba en el bosque. Las otras almas comenzaron a caminar despacio por ese sendero, y yo, de la mano de la muchacha pálida, las seguí en silencio. Antes de adentrarme entre los árboles, dirigí una última mirada hacia la carretera, donde los vivos levantaban mi cuerpo y se preparaban para partir. Mi eterna travesía en aquella autopista maldita había terminado. Ahora comenzaba un nuevo viaje, uno en compañía de aquellas sombras antiguas con las que compartía destino. Juntos nos fundimos en la noche, parte ya para siempre del oscuro universo que habita en los caminos olvidados. Primero ves la sombra, luego la sonrisa y después el kilómetro 77. ¿Qué tal, carroñitas? Hoy vengo elegante, muy elegante. Ya veo vuestra cara. ¿Por qué lleva sombrero el fiambre este? Pues porque esta noche toca carretera y toca charro. Tranquilos, no soy él. Aunque debo admitir que el traje me queda mejor. El de verdad no es tan simpático como yo. Él no cuenta historias, las cobra. Así que abrochados, que este viaje por el kilómetro 77 no admite desvíos. Kilómetro 77. Nunca supo en qué momento exacto empezó a ir todo mal. Si en el cruce, donde decidió no parar a tomar café, en el peaje, donde el cajero apenas le miró la cara, o cuando vio por primera vez la silueta en la cuneta, justo a la altura del kilómetro 77. Luis llevaba 16 horas de ruta, tráiler refrigerado, carga de carne, carretera nacional que parecía no acabar nunca. El GPS insistía en que llegaría de madrugada al siguiente pueblo. Él solo quería llegar vivo. La noche era seca, sin luna, de esas donde las estrellas apenas se ven por la neblina sucia que levanta el asfalto caliente. El camión rugía monótono y la radio escupía una emisora local llena de estática. «Qué puta manía de mandarme siempre por aquí», murmuró, ajustándose el cinturón. En el asiento del copiloto, la foto de su hija, Lucía, sonría con dientes desparejados. Había dibujado un corazón en la esquina con rotulador rojo. «Para que no tengas miedo de noche», le había dicho, a él que se reía de los cuentos de fantasmas. Bostezó. El marcador marcaba 0031, kilómetro 72. La carretera se estiraba hacia adelante, flanqueada por matorrales secos y algún árbol retorcido. No había farolas, solo los focos del camión abriendo un túnel amarillento en medio de la nada. Fue entonces cuando vio la primera figura. A lo lejos, en el borde de la carretera, una sombra alargada. Un hombre quieto, demasiado quieto, de pie, mirando hacia el asfalto. Llevaba un sombrero ancho. Luis frunció el ceño. ¿A estas horas?, masculló. Redujo un poco la velocidad por instinto.
Cuando estuvo más cerca se dio cuenta de que el desconocido no movía ni un músculo, no intentaba hacer autostop, no alzaba la mano, no hacía amago de nada, solo estaba ahí, inmóvil. Las luces del camión le iluminaron de golpe. Traje negro, botas brillantes, corbata fina, sombrero de ala ancha también negro, que le ocultaba la mitad del rostro. Un charro, pensó Luis, de esos que se usan en fiestas, pero demasiado impecable para un camino perdido. No vio bien su cara, solo un destello de piel pálida y algo que parecía una sonrisa, o creyó verlo. Pasó de largo. Un par de segundos después el retrovisor le devolvió la espalda rígida del hombre, alejarse en la oscuridad. Tragó saliva. Turistas raros hay en todos lados, se dijo intentando sonar despreocupado. No lo consiguió. Kilómetro 74. El cansancio empezaba a apretar las sienes. Cambió la emisora, más estática. Un bolero. Una voz aguda. Otra vez estática. El kilómetro 75 pasó sin más. Una señal oxidada, un perro cruzando la carretera lejos, una curva suave. Kilómetro 76. Luis miró el reloj del salpicadero. 0038. El radio hizo un chasquido raro, como si alguien golpeara el micrófono desde dentro. Luego, en mitad del ruido blanco, una frase se coló tan clara que Luis sintió que se le helaba la sangre. Ya casi llegas. Era una voz de hombre, grave, tranquila. No era el locutor, no encajaba con nada. Sonó tan cerca como si estuviera sentado detrás de él. Luis apagó la radio de golpe. «Será interferencia», susurró, pero lo dijo más para no oír el silencio que otra cosa. Se pasó la mano por la cara, notó el sudor frío en la nuca, la foto de Lucía se balanceó ligeramente con el traqueteo del camión. Kilómetro 77. Y allí estaba, otra vez. El charro. Exactamente en el mismo lado de la carretera, a la misma distancia del asfalto, misma postura, misma quietud, como si el tiempo no hubiese pasado. Luis clavó la mirada incrédulo. Puso una marcha más baja, el camión gruñó, pero obedeció. Los focos volvieron a recortar esa silueta impecable, traje negro, sombrero, botas brillantes. Esta vez sí vio su cara. La piel era demasiado lisa, como de muñeco. Los pómulos afilados, los ojos hundidos en sombras imposibles, y aquella sonrisa. Una sonrisa exquisita, perfecta, pero demasiado amplia, curvada como media luna que no podría pertenecer a un humano. El charro levantó la cabeza un poco más cuando el camión se acercó. Luis notó sin saber cómo que le estaba mirando directamente los ojos, aunque estos fueran solo pozos de oscuridad bajo el ala del sombrero. Pasó junto a él. Un olor extraño entró por la rejilla de ventilación. Una mezcla de cuero viejo, tabaco dulce y algo más metálico. Sangre, pensó, y tuvo que apartar la idea con brusquedad. Miró por el retrovisor. El hombre de negro seguía ahí, inmóvil, sin girarse, como si le estuviera dando la espalda a propósito. Luis tragó aire. Es imposible. No me he podido adelantar. Había pasado solo 5 minutos desde la primera aparición. No había cruces, ni caminos secundarios, ni luces a lo lejos, nada. Solo esa carretera y él. La garganta se le secó. Consideró parar en el siguiente área de servicio, pero no recordaba haber visto ninguna señal, o igual se le había pasado, entre el sueño y los nervios. El móvil, en el soporte, marcaba 0041. Sin cobertura. Genial. Apretó el volante hasta que le dolieron los nudillos. Kilómetro 78, 79, 80. El paisaje seguía siendo el mismo, matorral bajo, algún árbol aislado, cielo negro. El camión avanzaba como un animal pesado, tragándose metros de asfalto. Luis empezó a convencerse de que todo había sido una mezcla de sueño y sugestión. A esas horas cualquiera ve cosas. Sí, claro, debe ser eso. Hasta que vio la señal. 77 kilómetros. Miró el contador del camión. Algo en su interior se resquebrajó. Era el mismo número que hace un rato. El mismo puto número. No, susurró, soltando un pequeño bufido de risa histérica. El corazón se le desbocó, sentía el pulso en la garganta. Y a lo lejos,
En el borde de la carretera, vio de nuevo una figura quieta. El charro. Luis pisó el freno con fuerza, las ruedas chirriaron dejando un rastro de goma quemada. El camión se balanceó amenazando con irse a la cuneta. Consiguió mantenerlo en línea, pero el vehículo se detuvo de golpe, con un último quejido metálico. El silencio le golpeó como una pared. El charro seguía ahí delante, bañado por la luz de los focos. No se había movido ni un centímetro. Luis respiró a trompicones, las manos temblorosas sobre el volante. Durante unos segundos pensó en dar marcha atrás y salir de allí al revés, aunque eso significara conducir kilómetros de culo con un tráiler de varias toneladas. Pero la voz volvió. «Ya te dije que ya casi llegas». Esta vez no venía de la radio, venía de dentro de la cabina, de algún punto entre la foto de Lucía y el parabrisas. Luis giró la cabeza muy despacio. Un solo paso, pero suficiente para que Luis viera cómo la luz resbalaba por las costuras plateadas del traje, por las filigranas brillantes de la chaqueta. El hombre apoyó la mano en la hebilla del cinturón. La otra, enguantada, colgaba a su lado con una elegancia estudiada. «Buenas noches, conductor», dijo la voz. «¿Llevas prisa?» Luis sintió un ardor en el estómago. Todo en su cuerpo le gritaba que no respondiera, que metiera la marcha y pasara por encima de lo que fuera. Pero se encontró bajando la ventanilla unos centímetros, como si sus manos no fueran suyas. El aire de fuera estaba frío, olía a tierra seca y a tabaco. «Estoy de ruta», consiguió decir. «No puedo parar». La sonrisa del charro se ensanchó, mostrando unos dientes demasiado blancos, demasiado rectos. «Todos dicen eso al principio». Luis parpadeó. ¿Al principio de qué? El charro inclinó la cabeza, curioso. Del trato. Una ola de frío le recorrió la espalda. Se obligó a tragar. «Yo no he hecho ningún trato». El charro echó la cabeza hacia atrás un poco, como si disfrutara de la frase. Bajo el sombrero sus ojos brillaron un segundo con un reflejo oscuro, húmedo. «Hace años», dijo. «Una madrugada como esta, mismas prisas, misma carretera. Tú, al volante. Una curva cerrada, un coche pequeño en dirección contraria». Luis sintió que el pecho se le cerraba. Un recuerdo, casi borrado, arañó la superficie de su mente. La imagen de unos faros de coche, la sensación de impacto amortiguado, el sonido de cristales. No pensaba en eso. Nunca. Lo había enterrado. Un accidente. Un maldito accidente. «No», balbuceó. «No fue culpa mía. Venían sin luces. El parte decía muchas cosas». Lo interrumpió el charro tranquilo. «Pero tú recuerdas los gritos. ¿A qué sí?» Luis apretó los ojos un instante. Una vocecita infantil, ahogada en metal, se superpuso por un segundo al rumor del motor apagado. «Papá, me duele». No era Lucía. No. Era otra niña. La de aquel coche. La que... Sacudió la cabeza. «¿Quién eres?», susurró. El charro ladeó un poco el cuerpo, como si estuviera posando para una fotografía. «Soy quien espera en los cruces, en las curvas, en los kilómetros donde la gente deja algo atrás. A mí me lo deben. Y yo cobro. Tarde o temprano». Luis notó un sabor amargo en la boca. «Yo ya pagué», escupió. «Años de multas, de juicio, de terapia. Perdí mi matrimonio. Casi perdí el trabajo. He cargado con eso toda la vida. Ya está, basta». La risa del charro fue suave, apenas un murmullo. «Confundes culpa con deuda». Se acercó un poco más. Ahora estaba tan cerca del morro del camión que las luces proyectaban una sombra gigantesca detrás de él, alargándose hacia los matorrales como un monstruo. «Esta carretera no te deja irte porque aún no has pagado lo que debes, y yo tengo que asegurarme de que la cuenta cuadre». Luis miró el marcador. Seguía marcando 77. Los números parecían escritos con sangre. ¿Qué quieres?», preguntó notando cómo la voz se le quebraba. El charro alzó la mano enguantada y señaló el interior de la cabina. Sus dedos se detuvieron sobre la foto de Lucía. Un reemplazo. Luis sintió que toda la sangre del cuerpo se le acumulaba en la cabeza. El zumbido en sus oídos fue tan intenso que por un momento creyó que se desmayaba. «Ni se te ocurra», escupió. «A mi hija no la tocas».
El traje negro pareció oscurecerse aún más. «Hace años, alguien cruzó esa curva y no llegó a casa», dijo el charro, sin mover un músculo más. «Esta noche otro conductor debía morir aquí. Tú ya has jugado ese papel una vez. Era justo que te tocara pagarlo con tu vida. Pero la tienes demasiado. Siempre escapas. Siempre olvidas. El mundo sigue». Se encogió de hombros. «Podemos ajustar los términos. La vida de otro, la vida de alguien que amas, a cambio de que tú sigas conduciendo». Luis apretó el volante. «Ni hablar. Entonces la deuda recae sobre ti. Aquí. Ahora». Un silencio pesado cayó sobre la cabina. Luis miró hacia la oscuridad más allá de los focos. No había coches. No había nada. Solo camino y noche. Pensó en Lucía, dormida en su cama, rodeada de peluches, en las veces que había llegado tarde, en las promesas de «el próximo fin de semana vamos al parque, te lo juro». Pensó en la niña del coche destrozado, en su mano pequeña manchada de sangre, agarrando un osito mutilado. Pensó en cómo había acelerado después del impacto, en cómo se había ido sin asegurarse de que respiraba. No había sido solo un accidente, y lo sabía. El charro dio un paso atrás, como si le dejara espacio para decidir. «No tengo todo el tiempo del mundo, conductor, pero tú tampoco». Luis miró el cuadro de mandos. Sus manos, por pura costumbre, empezaron a moverse. Contacto. Arranque. El motor rugió de nuevo. El volante vibró bajo sus dedos. Sabía lo que tenía que hacer. No por él. Por Lucía. Metió primera. El charro inclinó la cabeza, divertido. «¿Ya decidiste?» Lo miró a través del cristal. «Decidí hace años, solo que no tuve huevos de admitirlo». Apretó el acelerador. El camión se lanzó hacia adelante. Durante una fracción de segundo el rostro del charro se llenó de sorpresa. Luego, la defensa del tráiler lo engulló. Hubo un impacto seco, brutal, y un crujido que sonó a huesos y metal retorcido. El camión siguió avanzando unos metros antes de que Luis pisara el freno con todas sus fuerzas. El vehículo derrapó, se ladeó. Estuvo a punto de volcar. Finalmente, quedó atravesado en mitad de la carretera, respirando como una bestia herida. Luis jadeaba, el pecho a punto de explotar. Miró hacia el frente, nada. A la derecha, a la izquierda. Solo dejaron camino y noche. Bajó de la cabina tambaleándose. El aire fresco le golpeó la cara, mezclado con el aroma a goma quemada y gasoil. Caminó hacia el punto del impacto, medio esperando ver un cuerpo destrozado, un sombrero rodando por el suelo. No había nada, solo marcas de frenado y un charco negro que no parecía aceite ni sangre, sino algo más espeso, que absorbía la luz. «¡Sal!», gritó, la voz rota. «¡Ven aquí, cabrón! ¡No se la vas a llevar!». El eco devolvió sus gritos deformados desde los matorrales. El charco negro empezó a deslizarse despacio, hacia la cuneta, como si se filtrara en la tierra. Luis sintió que las piernas le flaqueaban. Miró la señal de carretera. Kilómetro 78. Había cambiado. Miró hacia la cabina. Su móvil parpadeaba con una notificación nueva. Luz verde intermitente. Subió de un salto, con el corazón en la boca. Agarró el teléfono. Mensaje entrante. «Papá, me he despertado y no estabas. ¿Cuándo llegas? Te quiero». Lucía. Luis se dejó caer en el asiento. Las lágrimas le nublaron la vista. El motor seguía encendido. El tráiler vibraba, impaciente. Puso el móvil en silencio, con cuidado, como si fuera algo frágil. Miró un instante la foto de su hija, torpemente pegada al salpicadero. Ahora el corazón dibujado parecía más rojo que nunca. Metió la marcha. Reanudó la ruta. Mientras el camión se alejaba, en el borde de la carretera, junto a la señal del kilómetro 77, la antigua, medio oxidada, que nadie miraba ya, una sombra de sombrero ancho y traje negro volvió a tomar forma, emergiendo del suelo como humo denso. El charro se sacudió el polvo inexistente de la chaqueta. Su sonrisa seguía intacta. «Siempre vuelven a pasar por aquí», dijo en voz baja. «Los que deben algo, siempre vuelven». Se acomodó el sombrero. Se quedó de nuevo inmóvil. Y esperó. La noche a su alrededor no tenía ninguna prisa.